Diego Fernández acababa de caerse de la escalera. El impacto fue fuerte, pero estaba consciente y decidió fingir que no lo estaba. Lo que este empresario millonario no esperaba era que en los próximos minutos escucharía y vería algo que destruiría todas sus certezas. Cuando Lupita, la nana que siempre despreció, se arrodilló a su lado con los gemelos de 10 meses llorando en sus brazos, hizo algo tan inesperado que haría a este hombre frío desmoronarse en lágrimas por primera vez en su vida. Antes de comenzar, ¿quién es la persona que siempre estuvo contigo cuando más lo necesitaste? Escribe su nombre en los comentarios para honrarla. La discusión telefónica con Gabriela había sido más intensa que lo normal. Diego Fernández sostenía el celular con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. La voz de su ex esposa resonaba en su mente mientras bajaba las escaleras de la residencia en Polanco, Ciudad de México. Ella quería más dinero, siempre quería más, y siempre usaba a los gemelos como moneda de cambio. Diego ni siquiera notó que pisó en falso en el penúltimo escalón. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante y el celular voló de su mano. El mundo giró en cámara lenta. El impacto contra el piso de mármol italiano fue seco, violento. Su cabeza golpeó, su hombro izquierdo absorbió parte de la caída y un dolor agudo atravesó sus costillas. Por algunos segundos, Diego quedó aturdido. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la visión. La lámpara de cristal arriba de él parecía pulsar. Todo su cuerpo dolía, pero podía mover los dedos, sentía las piernas, nada roto. Quizás algunas costillas lastimadas, quizás un golpe en la cabeza, pero nada grave. Fue entonces que escuchó los pasos apresurados viniendo del segundo piso. Lupita, la nana, seguramente había escuchado el ruido, y de repente Diego tuvo un pensamiento que él mismo no pudo explicar completamente. Un impulso, una curiosidad mórbida. Cerró los ojos y dejó el cuerpo completamente relajado. Iba a fingir estar inconsciente y ver cómo las personas reaccionaban cuando pensaban que él estaba vulnerable. Observar quién realmente se preocupaba y quién solo cumplía protocolos. Diego Fernández siempre fue un hombre de control. Controlaba empresas, controlaba negociaciones, controlaba personas. Y ahora, irónicamente, iba a controlar hasta su propia inconsciencia. Los pasos se acercaron más. Diego mantuvo la respiración lenta y profunda. No abrió los ojos, no se movió. Lupita apareció en el hall. Él no podía verla, pero sintió su presencia. Escuchó su respiración acelerarse. Escuchó cuando se detuvo abruptamente y soltó un grito ahogado. «¡Señor Diego!». Su voz estaba temblorosa, casi quebrándose. Silencio. Diego imaginó que ella estaba decidiendo qué hacer. Esperó. Cada segundo parecía durar una eternidad. Entonces, escuchó algo que no esperaba. El llanto de los gemelos. Sofía y Mateo estaban con Lupita, por supuesto. Era tarde en la noche. Ella siempre se quedaba con ellos a esa hora porque Gabriela se había llevado a la mayoría de las nanas nocturnas en el divorcio. Lupita era la única que se quedaba. «Calma, calma, mis amores». Su voz ahora intentaba ser firme, pero fallaba. «Dejen a Lupita solo. Déjenme ver a su papá». Diego escuchó sus pasos acercándose. Sintió cuando se arrodilló a su lado. Sintió el calor de su cuerpo cerca del suyo. Los bebés seguían llorando, un llanto agudo y desesperado que perforaba sus oídos. «Señor Diego, ¿me está escuchando?». Su mano tocó su rostro. Estaba helada. O tal vez era él quien estaba demasiado caliente. «Por favor, despierte, por favor». Había algo en su voz, algo genuino. Miedo real. Lupita puso los dedos en su cuello, probablemente buscando el pulso. Diego sintió sus manos temblando. «Está latiendo. Gracias a Dios, está latiendo», susurró para sí misma. Sofía comenzó a llorar más fuerte. Mateo se unió a la desesperación de su hermana. Y Diego, inmóvil en el suelo, se dio cuenta de algo perturbador. Su farsa estaba a punto de revelar verdades para las que quizás no estaba preparado para enfrentar. Lupita intentaba sostener a Sofía en el brazo izquierdo mientras acomodaba a Mateo en el derecho,
pero los dos bebés de 10 meses se retorcían, llorando cada vez más fuerte. El peso de ellos en sus brazos ya cansados hacía que sus manos temblaran. Había pasado el día entero cuidando a los gemelos. Había limpiado la casa porque la muchacha había faltado. Había preparado los purés, dado el baño, arrullado para dormir. ¿Y ahora esto? Calma, mis bebés, calma. Repetía con la voz entrecortada, pero los niños sentían su pánico. Los bebés siempre lo sentían. Diego permanecía inmóvil con los ojos cerrados. Podía escuchar cada matiz en el llanto de sus hijos, cada sollozo desesperado. Pero lo que más llamaba su atención era la respiración acelerada de Lupita. Ella estaba entrando en pánico de verdad. «Mateo, Sofía, por favor». Su voz se quebró. «Lupita necesita ayudar a su papá, necesita». Miró a su alrededor, desesperada. El celular de Diego había caído a algunos metros de distancia. Necesitaría soltar a los bebés para buscarlo, pero no podía. No podía dejar a Sofía y Mateo en el suelo mientras el patrón estaba ahí inconsciente, tal vez gravemente herido. «No sé qué hacer». «No sé». Lupita hablaba sola ahora, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Señor Diego, por favor, dame una señal. Cualquier cosa. Mueve la mano. Abre los ojos. Cualquier cosa». Se inclinó más cerca de él, con los bebés todavía en los brazos. Una lágrima de ella cayó en el rostro de Diego. Él sintió el líquido caliente escurrir por su sien. Era real. Su desesperación era completamente real. Debía haber visto. Debía haber escuchado antes. Lupita comenzó a murmurar, su voz cada vez más afligida. Estaba con los niños en el cuarto, pero debía haber estado más atenta. Escuché la discusión por teléfono, lo escuché alterado. Debía haber bajado, debía haber estado cerca. Diego sintió algo extraño en su pecho. Ella estaba asumiendo culpa por algo que no tenía nada que ver con ella. Sofía dio un grito especialmente agudo, y Lupita tuvo que ajustar a la bebé en el brazo. Sofía extendió los bracitos queriendo bajar, queriendo escapar de esa situación aterradora, pero Lupita no soltaba, no podía soltar. «Mis amores, sé que tienen miedo. Lupita también». Besó la cabeza de Sofía, luego la de Mateo, tratando de calmarlos a través de su propio terror. «Pero necesito que me ayuden ahora, ¿sí? Necesitamos ser fuertes por papá». «Por papá». Diego registró las palabras. Ella no dijo por el patrón o por el señor Diego, dijo papá, como si estuvieran todos juntos en esto, como si fueran una familia. Pero no lo eran. Él siempre dejó eso muy claro. Lupita era la empleada. Punto. Ella cuidaba a sus hijos porque le pagaban por eso. No había intimidad, no había cercanía. Al menos eso era lo que Diego siempre creyó. «Voy a buscar el celular». Lupita decidió, su voz más firme ahora. «Los voy a poner aquí al lado de su papá por un segundito». «¿Está bien? Solo un segundito». Bajó cuidadosamente a los gemelos al suelo al lado de Diego. Sofía inmediatamente comenzó a gatear hacia su padre, llorando. Sus manitas tocaron el brazo de él. Mateo se quedó sentado, el rostro rojo de tanto llorar, los ojos fijos en el rostro inmóvil del padre. Lupita corrió hasta el celular, lo tomó con manos temblorosas y volvió corriendo. Pero cuando llegó cerca, Sofía se había aferrado a la camisa de Diego, y Mateo había comenzado a sollozar de una manera que partía el corazón. Y fue en ese momento que Lupita se desmoronó por completo. Lupita cayó de rodillas al lado de Diego, el celular todavía en la mano. Las lágrimas corrían libremente ahora sin control. Sollozaba mientras intentaba marcar el número de emergencia, pero los dedos temblaban tanto que se equivocaba en los números. «No, no, no». Limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, intentaba de nuevo. «Necesito lograrlo. Necesito». Sofía soltó la camisa del padre y se volteó hacia Lupita. La bebé estiró los bracitos hacia arriba, pidiendo que la cargara. No al padre que estaba ahí inmóvil, a la nana, a quien siempre estaba presente. Mateo hizo el mismo movimiento, los dos bebés llorando ahora no de miedo, sino buscando seguridad. Diego sintió algo revolverse dentro de él. Sus propios hijos, ante una situación de peligro, no buscaban consuelo en él.
Lo buscaban en Lupita. Ella era su refugio. Ella era a quien querían cuando el mundo se volvía aterrador. «Vengan, mis amores, vengan». Lupita abandonó el celular por un momento y tomó a los dos en sus brazos nuevamente, apretándolos contra su pecho. «Todo está bien. Lupita está aquí. Siempre voy a estar aquí». Balanceaba el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, arrullando a los bebés incluso en medio de la desesperación. Tarareaba bajito una canción que Diego no reconocía. Algo de Oaxaca, probablemente algo de su infancia que él nunca se interesó en conocer. «Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido». Su voz fallaba entre los sollozos, pero continuaba. «No, no, no. Mis bebés no lloran por nada, porque Lupita está aquí, porque no voy a dejar que nada malo les pase». Diego escuchó a Sofía calmarse. El llanto disminuyó a un lloriqueo bajo. Mateo recostó la cabeza en el hombro de Lupita, su cuerpecito aún temblando, pero menos tenso. «Eso, mis amores, así mismo». Lupita besó la frente de cada uno. «Son tan fuertes, tan valientes. Igual que su papá. Él también es fuerte. Va a estar bien». Lo decía como si tratara de convencerse a sí misma, como si necesitara creer en esas palabras para no desmoronarse completamente. «Su papá. Él es un buen hombre». Lupita continuó, su voz más suave ahora. «Sé que a veces está enojado. Sé que trabaja mucho y se cansa, pero los ama. Sé que los ama». Diego sintió las palabras como golpes. Ella lo estaba defendiendo, incluso después de todos los meses siendo tratada con frialdad, con órdenes secas, con indiferencia. Incluso siendo solo la nana para él, ella todavía encontraba bondad para decirles a sus hijos que él era bueno. Él solo olvidó cómo demostrarlo. Lupita susurró más para ella misma que para los bebés, pero en el fondo tiene un buen corazón. Necesito creer eso. Sofía bostezó, el cansancio del llanto comenzando a vencer. Mateo se chupaba el propio dedo, los ojos rojos, pero más calmados. Lupita seguía balanceándose, seguía tarareando, seguía siendo el único pilar de seguridad que esos niños conocían. Y Diego, acostado ahí, se dio cuenta de algo devastador. Él era un extraño en la vida de sus propios hijos. Vivía en la misma casa, pagaba todas las cuentas, proveía todo lo mejor. Pero era Lupita quien conocía las canciones que los calmaban. Era Lupita quien sabía exactamente cómo sostener a cada uno. Era Lupita a quien buscaban cuando necesitaban protección. Era Lupita quien realmente cuidaba. Y él solo existía ahí. «Ahora Lupita va a llamar a la emergencia. ¿Está bien?», habló bajito. «Voy a pedir ayuda para su papá, pero ustedes se quedan tranquilitos aquí conmigo. No voy a separarme de ustedes, lo prometo». Y no se separó. Permaneció ahí, los dos bebés en sus brazos, mientras finalmente lograba marcar el número. Las revelaciones. Continúan. Bueno, necesito una ambulancia, por favor». La voz de Lupita salió desesperada al teléfono. «Mi patrón se cayó de la escalera. Está inconsciente. No sé qué hacer». Diego escuchaba cada palabra, cada inflexión de pánico. «Sí, está respirando. El corazón está latiendo. Lo revisé». Respondía a las preguntas de la operadora, tratando de mantener la voz firme. No se ha movido desde que llegué. Hace unos 5 minutos, creo. No sé. Parece una eternidad». Sofía se movió en su regazo, todavía inquieta. Lupita ajustó a la bebé, haciendo malabares entre el teléfono y los dos niños. «Polanco, calle Julio Verne 47. Pasó la dirección rápidamente. «Por favor, sean rápidos, por favor». Hubo una pausa. La operadora debía estar dando instrucciones. «No voy a moverlo. Solo voy a quedarme aquí a su lado». Lupita miró a Diego, las lágrimas volviendo a correr. «Voy a quedarme aquí hasta que lleguen». Colgó el teléfono y lo dejó a un lado. Respiró profundo, tratando de recomponerse, pero no podía. Los sollozos volvieron, más intensos ahora que no necesitaba hablar con nadie. Debía haberlo visto. Comenzó a hablar sola otra vez, moviendo la cabeza.
Escuché su discusión por teléfono. Escuché que estaba alterado. Debía haber bajado. Debía haber estado cerca. Debía haber evitado esto. Diego frunció el ceño internamente. ¿Por qué ella pensaba que tenía esa responsabilidad? Siempre pasa algo cuando me relajo. Lupita continuó, su voz quebrada. No puedo relajarme. No puedo bajar la guardia. Si bajo la guardia, las cosas malas pasan, siempre pasan. Apretó a los bebés con más fuerza, como si tuviera miedo de perderlos también. Tenía que haberme quedado en el primer piso. Tenía que haber esperado a que terminara la llamada. Pero no. Subí con Sofía y Mateo porque pensé que querría privacidad, porque siempre trato de no molestar. Siempre trato de quedarme invisible, como a él le gusta. Las palabras golpearon a Diego como piedras. Invisible como a él le gusta. Eso era lo que él hacía. La trataba como si fuera invisible. Y ahora él está aquí por mi culpa. Lupita limpió su rostro con el hombro, sin soltar a los bebés. Si me hubiera quedado cerca, si hubiera prestado más atención, tal vez lo hubiera visto pisar mal. Tal vez hubiera podido sostenerlo. Tal vez... No pudo terminar la frase. El llanto se apoderó de ella. Mateo levantó su manita y tocó el rostro mojado de Lupita. El bebé hizo un sonido bajito, como tratando de consolar. Sofía recostó la cabeza en su pecho, buscando el sonido del corazón que siempre la calmaba. Perdón, mis amores. Lupita besó la frente de los dos. Perdón por estar asustándolos. Lupita va a estar bien. Todo va a salir bien. Tiene que salir bien. Diego sentía el pecho apretado. Cada palabra de ella revelaba capas de responsabilidad que él había arrojado sobre sus hombros sin siquiera darse cuenta. Ella no era solo la nana. Ella era la persona que asumía cada problema de esa casa como si fuera su culpa. Ella era quien cargaba el peso emocional de todo, mientras él solo daba órdenes. «Señor Diego, por favor, despierte», volvió a hablarle, su voz suplicante. «Sé que no le gusta la debilidad. Sé que siempre ha sido fuerte, pero ahora no es momento de orgullo. Por favor, por sus hijos, por Sofía y Mateo, ellos lo necesitan». Hizo una pausa, mirando a los bebés en sus brazos. «Yo lo necesito». Su voz salió tan baja que Diego casi no la escuchó. «Estos niños son todo para mí. Y si algo le pasa...» Lupita no terminó. No necesitaba. El dolor en su voz lo decía todo, y Diego, por primera vez, comenzó a cuestionarse si fingir estar inconsciente había sido realmente una buena idea. Lupita limpió su rostro una vez más y respiró profundo. Necesitaba calmarse por los bebés. Sofía y Mateo ya habían llorado demasiado por una noche. Miró a Diego, todavía inmóvil en el suelo, y tomó una decisión. «Mis amores, vengan». Se levantó con dificultad, las rodillas doliendo de tanto estar arrodillada en el suelo frío. «Lupita va a sentarse aquí cerquita de su papá y vamos a platicar con él. ¿Está bien? Aunque él no responda ahora, nos está escuchando. Estoy segura de que nos está escuchando». Se sentó en el suelo, recargando la espalda en la pared, y posicionó a los gemelos en su regazo, de frente al padre. Diego estaba a menos de 1 metro de ellos. Si abriera los ojos ahora, vería a los tres mirándolo. «Mira, Sofía, mira a papá». Lupita sostuvo la manita de la bebé y señaló a Diego. «Solo está descansando, ¿sí? Trabajó mucho hoy. Trabaja mucho todos los días». Su voz había cambiado. Todavía estaba entrecortada, pero había una suavidad nueva, un intento genuino de transformar ese momento terrible en algo menos aterrador para los niños. «¿Sabes, Mateo?», continuó, acariciando el cabello oscuro del niño. «Su papá es muy inteligente. Construyó una empresa enorme. Cuida a tanta gente, da empleo a tantas familias. Eso es muy importante». Diego escuchó cada palabra. Ella estaba hablando bien de él, defendiéndolo. «¿Por qué? Sé que a veces papá llega a casa cansado». Lupita prosiguió, como si estuviera teniendo una conversación real con los bebés de 10 meses. «Sé que no sonríe mucho, que se queda en el despacho hasta tarde, pero eso no significa que no los ame. Significa que está haciendo lo mejor que puede». Ella estaba creando excusas para él,
Diego, que nunca había pasado más de 15 minutos al día con sus propios hijos. Diego, que apenas los miraba cuando llegaba a casa. Diego, que consideraba la paternidad como una tarea administrativa más en la vida. Lupita sabe que el corazón de su papá es bueno. Lupita continuó, su voz cada vez más suave. Él solo no aprendió a demostrarlo. ¿Saben por qué? Porque nadie se lo enseñó cuando era pequeño. A veces las personas crecen sin aprender cómo dar cariño, pero eso no significa que no lo sientan. Diego sintió algo romperse dentro de él. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía describir tan perfectamente la verdad que él mismo nunca había admitido? Su padre había sido un hombre frío, su madre distante. Creció en cunas de oro, pero sin abrazos, con todo, menos afecto. ¿Pero ustedes dos? Lupita besó la coronilla de Sofía, luego la de Mateo. Ustedes van a crecer diferentes. Van a crecer sabiendo que son amados. Por Lupita, que los ama más que a nada en este mundo. Y por papá, que también los ama, solo todavía no sabe demostrarlo bien. Sofía bostezó nuevamente, el cansancio finalmente venciendo al miedo. Mateo se frotó los ojitos con sus manitas, luchando contra el sueño. Papá va a estar bien. Lupita habló con convicción ahora, como si repetir eso lo hiciera realidad. Él es fuerte, siempre ha sido fuerte, y cuando despierte, vamos a estar aquí esperándolo, porque eso es lo que hace la familia. Nos quedamos, no abandonamos. Diego sintió las palabras como un golpe en el estómago. Familia. Ella había dicho familia, pero ella era la empleada, no era familia. ¿O sí? Ella estaba ahí en el suelo frío, con dos bebés en el regazo, defendiendo a un hombre que nunca la trató con un ápice de humanidad. Ella estaba ahí cuando la propia madre de los niños se había ido. ¿Saben qué decía la abuelita de Lupita? Comenzó a arrullar a los bebés suavemente. Decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento correcto. Y yo creo en eso. Creo que estoy aquí por una razón. Que ustedes dos entraron en mi vida por una razón. Su voz falló de nuevo. Y el papá de ustedes, él también está en mi vida por una razón, aunque sea difícil a veces, aunque él sea como es. Diego seguía con los ojos cerrados, pero ahora su atención estaba completamente enfocada en Lupita. Cada palabra de ella lo obligaba a ver cosas que siempre ignoró. Ella acomodó a Sofía, que finalmente se había dormido, exhausta del llanto. Mateo luchaba contra el sueño, los ojitos abriéndose y cerrándose. «Duerme, mi príncipe, duerme». Lupita susurró, pasando la mano por el cabello fino del bebé. «Mañana va a ser un día mejor. Lupita lo promete». Fue en ese momento que Diego realmente la vio. No físicamente, porque sus ojos estaban cerrados, pero la vio de verdad. Su rostro debía estar hinchado de tanto llorar. El chongo que siempre usaba perfectamente arreglado probablemente estaba deshecho. El uniforme rosa que él exigía que usara debía estar arrugado. Sus brazos, sosteniendo dos bebés de casi 10 kilos cada uno, debían estar doliendo terriblemente. Y aún así, ella estaba ahí, firme, presente, siendo el pilar que esa casa necesitaba. Diego nunca se había detenido a pensar en Lupita como una persona real, una persona con historia, con dolores, con sueños. Ella era la nana, la empleada eficiente que cuidaba bien a sus hijos y no creaba problemas. Él le pagaba su salario a tiempo, le daba días libres cuando era necesario, le proporcionaba un cuarto cómodo. Pensaba que eso era suficiente. Pero, ¿cuándo fue la última vez que había preguntado si ella estaba bien? ¿Cuándo fue la última vez que la trató como algo más que un engranaje útil en la máquina de su vida? Nunca. Señor Diego. Lupita volvió a hablarle, su voz cansada ahora. No sé si me está escuchando, pero necesito decirle algo. Hizo una pausa larga. Diego podía escuchar su respiración pesada. Sé que para usted yo solo soy la nana, solo una empleada más. Y está bien, lo acepto. Pero estos dos... Apretó a los bebés con más cariño. Estos dos son mi vida ahora. Desde el primer día que llegué a esta casa hace 7 meses y los vi tan chiquitos, tan frágiles, algo cambió dentro de mí.
Diego recordó el día que Lupita fue contratada. Gabriela acababa de irse, llevándose a la mitad del personal. Él necesitaba a alguien urgente. La agencia mandó a Lupita. Había venido de Oaxaca con una maleta pequeña y ojos asustados. Él apenas la miró, solo dijo las reglas y lo que esperaba. Ella aceptó todo en silencio. ¿Sabe que perdí a mis padres cuando tenía 22 años? Lupita continuó, su voz temblorosa. Accidente de autobús, los dos de una vez. Era hija única, no tenía a nadie más. Diego no lo sabía, nunca había preguntado. Pasé 6 años pensando que nunca más iba a sentir que pertenecía a algún lugar, que nunca más iba a tener una familia. Una lágrima corrió por su rostro y cayó sobre Mateo, que dormía profundamente ahora. Hasta que vine aquí, hasta que conocí a Sofía y Mateo. Sollozó bajito, tratando de no despertar a los bebés. Sé que no son mis hijos, sé que no tengo derecho de sentir lo que siento, pero no puedo evitarlo. Ellos llenaron un hueco dentro de mí que pensé que iba a quedar vacío para siempre. Diego sintió el pecho apretarse. Ella amaba a sus hijos, genuinamente. No porque le pagaran por eso, no por obligación, sino porque ellos se habían convertido en la familia que ella había perdido. Por eso los cuido como si fueran míos. Por eso me desvelo cuando están enfermos. Por eso les canto las canciones que mi mamá me cantaba. Por eso yo... Su voz quebrándose completamente. Por eso no puedo perder a esta familia otra vez. No puedo, señor Diego. No aguanto perder de nuevo. Y fue en ese momento que Diego entendió. Lupita no solo tenía miedo de que él muriera, estaba aterrorizada de perder otra familia, de quedarse sola otra vez, de que su corazón se rompiera nuevamente. El silencio que siguió fue pesado. Lupita abrazaba a los 2 bebés durmiendo, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Diego permanecía inmóvil, pero por dentro estaba en tumulto. Cada revelación de ella era como un espejo siendo colocado frente a él, reflejando a un hombre que no quería reconocer. ¿Sabe qué es lo más triste, señor Diego? Lupita volvió a hablar, su voz apenas un susurro ahora. Es que usted tiene todo lo que yo perdí. Tiene 2 hijos hermosos, sanos, perfectos, pero no los ve, no los disfruta. Está tan ocupado construyendo imperios que olvidó construir recuerdos. Miró a Sofía durmiendo pacíficamente en su regazo. Sofía dio sus primeros pasitos el mes pasado. Usted no lo vio. Estaba en una junta en Monterrey. Su voz no tenía acusación, solo tristeza. Mateo dijo mamá por primera vez hace 2 semanas. No estaba llamando a su madre, me estaba llamando a mí. Y usted tampoco lo vio. Estaba en el despacho hasta las 11 de la noche. Cada palabra era una puñalada. Diego no sabía de esos momentos. No sabía porque nunca preguntaba, nunca estaba presente. Yo guardo todo aquí. Lupita puso la mano en el corazón. Cada risa, cada descubrimiento, cada momento especial. Lo guardo porque alguien necesita guardarlo. Alguien necesita recordar que estos bebés están creciendo, que su infancia está pasando. Y un día, señor Diego, un día van a crecer y usted va a mirar atrás y va a darse cuenta de que lo perdió todo. Acarició el cabello de Mateo con ternura infinita. Mi papá trabajaba mucho también. Era albañil. Se levantaba a las 5 de la mañana, volvía a las 7 de la noche. Pero ¿sabe qué hacía todas las noches antes de dormir? Entraba a mi cuarto, me daba un beso en la frente y decía, «Te amo, mi niña». Todos los días, sin excepción. Su voz se quebró nuevamente. Cuando murieron no tenía dinero para nada. Perdí la casa, perdí todo. Pero ¿sabe qué no perdí? Los recuerdos, los abrazos, los te amo. Y eso es lo que me mantiene viva hasta hoy. Eso es lo que me hace despertar cada mañana y continuar. Lupita miró a Diego, a ese hombre poderoso caído en el suelo. Usted tiene dinero, tiene poder, tiene todo. Pero, ¿qué tiene que realmente importa? Si muere hoy, ¿qué van a recordar Sofía y Mateo de su padre? ¿La puerta del despacho cerrada? ¿El hombre cansado que apenas los miraba? Movió la cabeza, las lágrimas cayendo sobre los bebés. Yo daría todo, todo lo que no tengo y nunca voy a tener, por un día más con mis padres.
un abrazo más, un te amo más. Y usted tiene esa oportunidad todos los días y la desperdicia. La desperdicia porque piensa que el trabajo es más importante, que el dinero es más importante. Lupita respiró profundo, tratando de controlarse. Pero no es así, señor Diego. No es así. Cuando estamos al final, cuando estamos solos, lo que importa no es el tamaño de la cuenta bancaria, es cuántas personas van a extrañarnos de verdad, es cuánto amor dejamos en el mundo. A lo lejos, la sirena de la ambulancia comenzó a sonar. Lupita levantó la cabeza, aliviada. Llegaron. Gracias a Dios llegaron. Se levantó con dificultad, todavía sosteniendo a los dos bebés. Va a estar bien, señor Diego. Va a estar bien y va a tener una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas diferente, de ser diferente. Lo miró una última vez antes de ir a abrir el portón. Solo espero que no desperdicie esta oportunidad también. Y en ese momento, Diego Fernández, el hombre que controlaba todo y a todos, se dio cuenta de que había perdido el control de lo único que realmente importaba, su propia humanidad. Camino al hospital, Lupita corrió hasta la puerta, todavía cargando a los dos bebés. Diego escuchó sus pasos apresurados, escuchó el portón eléctrico abrirse, escuchó las voces de los paramédicos entrando, y ahí, acostado en el suelo frío, finalmente entendió la magnitud de lo que estaba haciendo. No solo estaba fingiendo estar inconsciente, estaba obligando a una mujer que ya había perdido todo a revivir su peor pesadilla. Estaba usando su miedo, su dolor, para satisfacer su curiosidad mórbida sobre quién realmente se preocupaba por él. ¿Qué tipo de hombre hacía eso? Los paramédicos entraron apresuradamente. Diego sintió cuando se acercaron, cuando comenzaron a revisar sus signos vitales. Escuchó a Lupita explicando lo que había pasado, su voz todavía temblorosa. Se cayó de la escalera. Escuché el ruido. Bajé corriendo y estaba así. No ha respondido nada desde entonces. Hablaba rápido, ansiosa, pero el corazón está latiendo, la respiración está normal. Lo revisé. Hizo bien, señorita. Uno de los paramédicos respondió. Vamos a llevarlo al hospital. Necesitamos hacer estudios, ver si hay alguna lesión interna. Voy con ustedes. Lupita dijo inmediatamente. ¿Y los niños? Hubo una pausa. Diego podía imaginar a Lupita mirando a Sofía y Mateo, durmiendo en sus brazos, luego a él. Yo no puedo dejarlos solos, pero tampoco puedo. Su voz revelaba el dilema. Quería estar en ambos lugares al mismo tiempo. ¿Es la esposa? No, soy la nana. ¿Hay alguien más que pueda quedarse con los niños? ¿Algún familiar? Su mamá vive lejos. El señor Diego no tiene a nadie más cercano. Lupita respondió, y Diego percibió la verdad amarga en esas palabras. Realmente no tenía a nadie. Construyó un imperio, pero estaba completamente solo. Entonces es mejor que se quede con los pequeños. El paramédico orientó. Nosotros lo cuidamos. Luego el hospital le llama para darle noticias. No, Lupita dijo con firmeza. Necesito ir. Por favor, los niños pueden ir conmigo. Los cuido allá, pero no puedo dejarlo ir solo. Diego sintió algo romperse definitivamente dentro de él. Ella estaba dispuesta a llevar a 2 bebés de 10 meses al hospital, en medio de la madrugada, porque no soportaba la idea de que él fuera solo, de que estuviera solo. Una empleada que él trataba con indiferencia se preocupaba más por él que cualquier otra persona en su vida. Está bien, señorita. Vamos todos entonces. El paramédico cedió. Pero va a necesitar venir en la ambulancia con los niños. Hay espacio. Comenzaron a poner a Diego en la camilla. Mantuvo el cuerpo relajado, los ojos cerrados, pero por dentro estaba en guerra consigo mismo. ¿Cuánto tiempo más iba a mantener esa farsa? ¿Cuánto más iba a dejar que esa mujer sufriera? Lupita siguió al lado de la camilla, sosteniendo a los gemelos. Diego podía sentir su presencia, podía escuchar su respiración acelerada. Por favor, cuídenlo bien, les pidió a los paramédicos. Él es importante para mucha gente, para los niños, para mí. Las palabras resonaron en la mente de Diego. Lo pusieron dentro de la ambulancia.
Lupita subió atrás con Sofía y Mateo. La puerta se cerró, la sirena se encendió, y mientras avanzaban hacia el hospital, Diego tomó una decisión. No podía más, no aguantaba más fingir. No después de todo lo que escuchó, no después de verse a sí mismo a través de los ojos de Lupita. Necesitaba despertar, necesitaba enfrentar a esa mujer. Necesitaba por primera vez en su vida ser honesto sobre lo que estaba sintiendo. Pero tenía miedo, miedo de que, al abrir los ojos, también tendría que abrir el corazón. Y Diego Fernández no sabía si estaba listo para eso, pero no tenía más opción, porque ahí en esa ambulancia, con una nana que lo amaba más de lo que él merecía y 2 hijos que apenas conocía, Diego entendió que o cambiaba ahora o perdería para siempre la única familia que todavía tenía. Diego abrió los ojos despacio. La luz de la ambulancia era muy fuerte. Parpadeó varias veces, ajustando la visión. El primer rostro que vio fue el de Lupita. Estaba sentada a un lado, Sofía y Mateo durmiendo profundamente en su regazo, y miraba por la ventana de la ambulancia con expresión distante y cansada. Cuando percibió el movimiento, volteó la cabeza rápidamente. Sus ojos se abrieron enormes. «¡Señor Diego!», casi gritó, pero se contuvo por los bebés. «Despertó. Gracias a Dios, despertó». Los paramédicos inmediatamente se voltearon hacia él, haciendo preguntas, revisando reacciones. Diego respondió mecánicamente, pero sus ojos no se apartaban de Lupita, del rostro hinchado de tanto llorar, del chongo completamente deshecho, de los brazos que temblaban sosteniendo a los niños, del uniforme rosa arrugado, de cada detalle que siempre ignoró. «Señor, ¿está sintiendo dolor?», el paramédico preguntó. «Sí», Diego respondió, la voz ronca. Pero no era dolor físico, era algo mucho peor. Era el dolor de verse como realmente era, el dolor de reconocer años desperdiciados, el dolor de entender que lo tenía todo y al mismo tiempo nada. Lupita tenía lágrimas corriendo nuevamente, pero esta vez eran de alivio. Pensé que usted iba a... No pudo terminar, su voz quebrándose. «Lupita». Diego la interrumpió. Su voz salió diferente, sin la frialdad de siempre, sin la dureza automática. Había algo roto en ella, algo humano. Escuché todo. El rostro de ella palideció. La respiración se detuvo por un segundo. «¿Usted estaba despierto?». Diego asintió despacio, cada movimiento pesando toneladas. Vio el shock inicial, después la confusión, y finalmente el dolor profundo surgiendo en sus ojos. Vio el momento exacto en que ella entendió lo que él había hecho. «Lo sé», continuó, antes de que ella pudiera decir algo. «Sé que no tengo excusa. Sé que fui cobarde, egoísta, cruel, manipulador». Lupita sostuvo a los bebés con más fuerza, como si fueran un escudo contra más decepciones, pero necesitaba escuchar. Diego sintió algo caliente bajar por su rostro, una lágrima. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? En la infancia, en el funeral de su abuelo cuando tenía 12 años. Necesitaba escuchar porque pasé 42 años negándome a escuchar cualquier cosa que no fuera mi propia voz, a ver cualquier cosa más allá de mis propios intereses, a sentir cualquier cosa más allá de enojo y ambición. Extendió la mano temblorosa hacia ella, pero no la tocó. No se consideraba digno todavía. «Dijiste que tenía una segunda oportunidad. Tenías razón». Su voz falló completamente. «Pero no es una segunda oportunidad de vivir, es una segunda oportunidad de finalmente comenzar a vivir de verdad, de ser padre, de ser humano». Lupita permaneció en silencio, las lágrimas cayendo libremente sobre Sofía y Mateo, que dormían ajenos al momento que cambiaría todo. «No merezco tu perdón», Diego continuó, cada palabra siendo arrancada de un lugar que no sabía que existía dentro de él. «No merezco que estés en esa casa. No merezco la forma en que cuidas a mis hijos. ¿Cómo defiendes a un hombre que nunca te dio ni un gracias sincero? ¿Cómo te importa, a pesar de todo?» Respiró profundo, luchando contra el nudo en la garganta. «Pero te estoy pidiendo,
Dame una oportunidad de intentar, de aprender de ti, de ser el hombre que mis hijos merecen como padre, el hombre que tú mereces tener cerca, no como patrón, sino como alguien que te respeta de verdad. La ambulancia se detuvo en el hospital. Las puertas se abrieron, pero ninguno de los dos se movió. El mundo afuera podía esperar. Por favor, Lupita. Diego sostuvo su mano. Y por primera vez en su vida no fue una orden, no fue manipulación, fue una petición genuina de alguien que finalmente reconocía su propia bancarrota emocional. Enséñame, enséñame a ser humano de nuevo, enséñame a ver a mis hijos, enséñame a sentir. Lupita lo miró por un largo momento que pareció una eternidad. Después miró a Sofía y Mateo, durmiendo en sus brazos, y finalmente, con la voz débil pero firme, respondió: «Está bien, señor Diego, pero con una condición, la que sea. Deja de decirme, señor, llámame Diego, porque si vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar como personas, no como patrón y empleada, como familia de verdad». Y ahí, en la puerta de esa ambulancia, Diego Fernández finalmente aprendió la lección más importante de su vida. El respeto no viene del puesto, del dinero o del poder, viene del corazón. 6 meses después. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la sala. Diego estaba sentado en el suelo de la alfombra, algo que nunca había hecho antes. Sofía y Mateo gateaban a su alrededor, riendo. La bebé se acercó a él y se aferró a su camisa, intentando pararse. Diego la sostuvo con cuidado, su corazón hinchándose de un orgullo que nunca había sentido en ninguna sala de juntas. «Muy bien, princesa, tú puedes», dijo suavemente, y Sofía le regaló una sonrisa desdentada que valía más que todos sus contratos juntos. Lupita entró con una bandeja de agua de horchata y tamales. Ya no usaba el uniforme rosa, usaba ropa cómoda, como cualquier otra persona en la casa, porque eso era lo que era ahora, parte de la familia. «¿Ya les enseñaste el truco nuevo de Mateo?», preguntó ella, sonriendo. «¿Cuál truco?», Diego preguntó curioso. «Mira». Lupita se sentó junto a ellos y aplaudió 3 veces. «Mateo, ¿dónde está tu nariz?». El bebé inmediatamente se tocó la nariz con el dedito, orgulloso. Diego rió, una risa genuina que ahora era común en esa casa. «¿Cuándo aprendió eso?». «Ayer en la tarde, mientras tú estabas en la videollamada», Lupita explicó. «Pero no te preocupes, ahora lo hace todo el tiempo. Vas a verlo 1000 veces más». Diego sonrió. Antes esa frase lo habría hecho sentir que se estaba perdiendo de algo. Ahora la recibía con gratitud, sabiendo que tendría 1000 oportunidades más de ver a sus hijos crecer, porque ahora estaba presente. Había reestructurado completamente su vida, delegó más en la empresa, terminaba su trabajo a las 6 de la tarde. Los fines de semana eran sagrados, dedicados completamente a Sofía y Mateo, y a Lupita, quien se había convertido en algo mucho más que una nana. «¿Sabes qué día es mañana?», Diego preguntó mirando a Lupita. «¿Jueves?». «No», Diego sonrió. «Es el día que se cumplen 6 meses desde esa noche». Lupita se quedó en silencio por un momento, recordando. «Mucho ha cambiado desde entonces», dijo suavemente. «Todo ha cambiado», Diego corrigió. «Tú me cambiaste». Se miraron por un largo momento. Había algo entre ellos ahora, algo que ninguno de los dos había nombrado todavía, pero ambos sentían respeto, admiración y quizás, solo quizás, algo más. Mateo gateó hasta Diego y levantó los bracitos, pidiendo que lo cargara. Diego lo levantó con facilidad, besando su frente. 6 meses atrás no sabría ni cómo sostenerlo correctamente. Ahora era natural, instintivo. «Lupita», Diego habló, su voz seria ahora, «hay algo que necesito preguntarte». Ella lo miró, expectante. «He estado pensando mucho, sobre nosotros, sobre esta familia». Hizo una pausa. «Ya no quiero que seas la nana. No es justo para ti, no es justo para lo que realmente eres aquí». El rostro de Lupita palideció ligeramente. ¿Me estás corriendo?» «No», Diego respondió rápidamente. «Al contrario, quiero que te quedes, pero no como empleada».
Como familia real, legalmente. Quiero adoptarte como la madre de estos niños, porque eso es lo que eres. Eso es lo que siempre has sido. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lupita. Sé que Gabriela es su madre biológica, y eso nunca va a cambiar. Pero ella eligió no estar aquí. Tú elegiste quedarte. Tú elegiste amarnos cuando no éramos dignos de ese amor. Diego sintió su propia voz quebrarse. Y yo elegí finalmente verte. Elegí finalmente valorarte. Y elegí, si tú quisieras, construir algo real contigo. No como patrón y empleada, como dos personas que están criando juntos a dos niños increíbles. Sofía se aferró a la pierna de Diego, ajena a la importancia del momento. Mateo bostezó en sus brazos, luchando contra el sueño de la tarde. Diego. Lupita susurró, usando su nombre sin el Señor por primera vez. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió. Tú me enseñaste a ser humano de nuevo. Me enseñaste lo que realmente importa, y ahora quiero enseñarles a Sofía y Mateo esas mismas lecciones, pero quiero hacerlo contigo, como equipo, como familia. Lupita se limpió las lágrimas, sonriendo a través de ellas. Entonces sí, quiero quedarme. Sí, quiero ser parte de esta familia, de verdad. Diego extendió su mano libre, y ella la tomó. Se quedaron así, sentados en el suelo de la sala, con dos bebés entre ellos, el sol de la tarde bañándolos a todos. Y en ese momento, Diego Fernández comprendió la verdad más importante. Una familia no se define por la sangre o los apellidos. Se define por quién se queda cuando todo se derrumba, por quién elige amarte en tus peores momentos, por quién te enseña a ser mejor. Y Lupita había sido todo eso y más. Sofía y Mateo corrían por el jardín de la casa en Polanco, persiguiendo burbujas que Diego soplaba. Sus risas llenaban el aire. Lupita los observaba desde la terraza, su mano sobre su vientre ligeramente abultado. Estaba embarazada de 5 meses. Diego se acercó a ella, sin aliento pero feliz. «¿Cansado, viejo?», bromeó Lupita. «Nunca». Diego la besó suavemente. Aunque estos dos tienen más energía que yo a los 45. Se habían casado un año atrás, en una ceremonia pequeña en Oaxaca, el pueblo natal de Lupita. Gabriela había firmado los papeles renunciando a la custodia, prefiriendo una vida sin ataduras en Europa. Y aunque Diego le enviaba dinero para los niños mensualmente, ellos habían dejado de preguntar por ella. Su mamá era Lupita. Siempre lo había sido. ¿Ya pensaste en nombres?, Diego preguntó tocando suavemente su vientre. «Si es niña, Rosa, como mi mamá». Lupita respondió. «Si es niño, José, como tu abuelo». Diego asintió, emocionado. Este bebé sería diferente. Este bebé lo vería presente desde el primer día. Vería a un padre que cambiaba pañales, que se desvelaba con fiebres, que cantaba canciones de cuna. Vería el amor que él había aprendido a dar gracias a la mujer extraordinaria a su lado. «Papá, mamá, miren», Mateo gritó desde el jardín, señalando una mariposa que había aterrizado en su mano. «¡Ya vamos, mi amor!», Lupita respondió, tomando la mano de Diego. Mientras caminaban juntos hacia sus hijos, Diego recordó aquella noche 6 años atrás. La caída, la farsa, las revelaciones. Había sido el momento más bajo de su vida, pero también el punto de inflexión que lo había salvado. A veces, pensó, necesitas tocar fondo para finalmente mirar hacia arriba. Necesitas perderte para encontrarte. Necesitas que alguien te muestre tu verdadero reflejo, por doloroso que sea. Y Lupita había sido ese espejo. Había sido su salvación, su maestra, su familia, y ahora, su amor. Mateo corrió hacia ellos, la mariposa ya volada, pero su sonrisa radiante. Sofía lo siguió, tropezando con sus propios pies pero levantándose inmediatamente con la determinación de una niña de 3 años. Diego los abrazó a todos juntos, su esposa, sus hijos, la vida que nunca supo que necesitaba. Y finalmente, después de 45 años de existir, Diego Fernández había aprendido a vivir. Chance, ¿y tú? ¿Ya te detuviste a ver quién realmente sostiene tu vida? ¿Cuál fue la parte que más te emocionó?
Si crees que el respeto y la gratitud transforman vidas, comparte esta historia con alguien especial.